Mi nombre es Carlos Jair Arteaga Ávila y el tema que voy a presentar es corriente directa. La corriente directa es un tipo de corriente eléctrica en la que el sentido se mantiene constante en el tiempo. También se le considera como corriente directa aquella que mantenga su polaridad y fluya en el mismo sentido. Esta corriente se puede producir no solo como una dinamo, sino también a través de un alterador y luego a partir de una corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Se produce en un conductor por donde circula una corriente eléctrica. La polaridad de la diferencia de potencial varía. El efecto fotovoltaico es el que los fotones del sol alteran el material de la célula momento en el cual comienza el efecto. Su efecto solar da como resultado la producción de una corriente eléctrica producida por el contacto de dos piezas que no están formadas por el mismo material. Sus aplicaciones más comunes serían de forma agrícola, las viviendas alejadas de la red eléctrica, bombeo de agua, sistemas de riego, iluminación de invernaderos y... ¿Qué tal, maestra? Buen día. Mi nombre es José Ramón Hernández Guerrero y yo voy a explicar el concepto de corriente alterna. Bueno, se denomina corriente alterna, abreviada CA en español y AC en inglés, de Alternating Current, a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de ondas periódicas, tales como la triangular o la cuadrada, utilizadas genéricamente. La corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente. Bueno, este sería el símbolo de la corriente alterna. Bueno, y continuando, la corriente alterna es la más utilizada en nuestra vida, ya que se le genera de diversos modos. Algunos de sus usos son en centrales eléctricas, como por ejemplo la hidroeléctrica, eólicas, nucleares, entre otras, y mediante el uso de alternadores, como los de los automóviles, que aprovechan la corriente directa proveniente de baterías y otros acumuladores, para generar corriente alterna mediante inducción magnética, como lo son los cambios continuos de polaridad en el campo eléctrico del material conductor. Y para terminar, quisiera agregar que la corriente alterna fue descubierta por el físico, ingeniero e inventor serbio Nikola Tesla en 1882, fecha en la que se diseñó y construyó el primer motor en emplearla para su funcionamiento. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Ana Alexander Ortega Chávez y voy a presentar el tema de efecto fotovoltaico en las setas solares. El efecto fotovoltaico en unas setas solares es un fenómeno físico motor de electrones dentro de una célula fotovoltaica, en la cual ha sido utilizado durante siglos en el campo científico. Se ha observado que inducir un haz de luz es algunos materiales que presentan el fijo de electrones. De igual forma observan dichos electrones en su intensidad. El efecto solar es aquella energía que emite por el sol a través de ondas electromagnéticas y la vida de la Tierra dependiendo de ella. Además determina la dinámica de tendencia atmosférica y citología. Hace posible la fotosíntesis en las plantas y entre otros procesos. El efecto fotovoltaico en los paneles solares se genera gracias al silicio en la cual se proponen las células fotovoltaicas. Este material semiconductor recibe una radiación solar y absorbida por cada célula provocada
en los electrones de una capa a otra, generando una corriente eléctrica. Su aplicación consiste en una instalación en paneles solares en diversas corrientes, ya que la fotovoltaica proporciona electricidad formada en una corriente continua. En la función inversa transforma la corriente continua a corriente alterna e inyectarla a la red eléctrica. Estos se aplican en los relojes, en algunos juguetes o calculadoras. Buenas tardes, maestro y compañeros. Soy Óscar Alberto Leal Ramírez y yo voy a dar las conclusiones de cada tema. La corriente directa o corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente de fuerza electromotriz determinada FEM. Una de las ventajas de la corriente alterna es su relativamente económico cambio de voltaje. Además, la pérdida inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias es mucho menor que con la corriente continua. Cuando las células solares reciben radiación solar, se produce el efecto fotovoltaico. Este permite que los fotones de luz solar se conviertan en electrones, gracias a que el material semiconductor de la celda es capaz de absorber parte de los fotones que inciden en la superficie.